hoy vamos a estar en esta tercera parte de la oración y como pueden ver el título dice asegurar, hacer cumplir y avanzar. Esas son tres cositas, ténganlo presente durante todo este ratito. Y hemos estado en estas últimas 2 semanas analizando el papel fundamental que tiene la oración en la vida cristiana y en el objetivo de nuestra iglesia de liderar un movimiento que sea de dependencia y de desesperación por el Señor. Y no puede haber eso sin oración, porque la oración al fin y al cabo es nuestra comunicación con el Señor, es nuestra manera en la que también le vamos a decir que lo necesitamos. Me he quedado mucho estas últimas 2 semanas con esto que hemos hablado de mira tus oraciones, o sea, fíjate por qué estás orando, de qué se tratan tus oraciones, te va a decir aquellas cosas en las que tienes tal vez la confianza 100% puesta en el Señor, o incluso cómo son nuestras oraciones nos va a revelar cosas en las que tal vez es como si tuviéramos el control nosotros, ¿verdad? Aquellas cosas por las que no oramos pueden ser cosas que no querramos entregar o que no nos hayamos dado cuenta que no hemos entregado al Señor. Entonces, de cierta manera, evaluar nuestras oraciones, ver cómo oramos, cómo oro siempre. Si soy alguien que cada vez que ora es para pedirle al Señor, o cada vez que oro inicio adorándolo, exaltándolo, reconociéndolo. O sea, analiza cómo estás orando y te podrás dar cuenta también de qué interesante. Quizás hay áreas por las que nunca he orado en mi vida. Y quizás son áreas, tengo que pensar si son áreas que tal vez en las que me siento muy seguro, muy cómodo y que pareciera que tengo bajo mi control. Y a la hora de orar por ellas es una manera de entregarlas al Señor también y ponerlas bajo su cuidado y bajo su gobierno también. Entonces la semana pasada terminamos justo orando por esto y decíamos de tarea, o sea, anda a poner atención cómo oras, por qué oras, porque eso te va a revelar mucho de dónde está puesta también tu confianza o esa relación con el Señor en ciertas áreas, tal vez más que en otras y demás, y es bastante revelador. Entonces, semana pasada justamente analizamos la oración de una manera ofensiva, es decir, la intercesión, y lo vimos como la oración ofensiva. Si lo recapitulamos súper rápido, creo que la idea que lo encapsula todo era lo que decíamos, de que cuando oramos oraciones defensivas es como poner una cerquita así, como una cajita protectora, decíamos, que es donde yo me quedo y donde no avanzo, sino que me quedo ahí porque es mejor no meterme en territorio enemigo, es mejor quedarme aquí y creo que estoy más seguro cuando no me muevo, creo que estoy más seguro cuando no ataco, cuando no avanzo. Entonces mi oración es una oración defensiva que me protege nada más. Y hablábamos de que esto es incluso peligroso porque dábamos el ejemplo de un león y decíamos, una presa que está quieta es totalmente fácil de capturar, ¿verdad? Para ese depredador, para ese enemigo en este caso. Entonces podemos creer que estar quietos y estar encerrados en ese lugarcito nos hace estar más seguros que ir a meternos y a ganar territorio enemigo, digamos, con una oración ofensiva, con la intercesión. Entonces también vale la pena pensar cómo son mis oraciones en ese aspecto. ¿Soy alguien que ora muy a la defensiva? ¿Por protección? ¿Por quedarme? ¿Verdad? ¿O soy alguien que ora por más del Señor, por ir más allá, que ora por cosas que el enemigo tiene tomadas y que quiero arrebatar y que el Señor arrebate y que el Señor conquiste, ¿verdad? ¿O soy alguien que se está metiendo a ganar territorio o mi oración es defensiva? Entonces justamente hablábamos de la oración como esa arma ofensiva también. Y hablábamos de que esas últimas 2 semanas hemos relacionado el hecho de que somos soldados enlistados en el ejército del Señor y leíamos incluso un versículo que decía eso, que nos enseñaba que no somos civiles, ninguno de nosotros cuando estamos con el Señor. No es como, o sea, estás sí o sí siendo parte del ejército cuando estás caminando con Cristo y la guerra está todo el tiempo. No se detiene, no para, no es por temporada, sino que estamos en una batalla constante y nadie puede decir, no, yo soy un simple civil. No, o sea, en el momento que decides caminar con el Señor, eres un soldado. Y la palabra que leíamos justamente en esa primera semana lo dejaba súper claro, la misma palabra te llama así y te hace entender que eres parte de ese ejército del Señor. Ahora, entonces analizamos la oración ofensiva la semana pasada, recordándonos que vivimos en un campo de batalla donde nuestros enemigos no son de carne y hueso, sino principados y potestades. Y eso fue como inició el tema de la semana pasada, que son enemigos que son principados y potestades. Entonces yo les decía, no podemos decir voy a enfrentarlos con mi jiu-jitsu, ¿verdad? O sea, no hay manera, no son de carne y hueso. Entonces tu arma, tu ofensiva tiene que ser la oración, tiene que ser. O sea, no hay de otra. O sea, no puedes inventarte otra manera de atacar o de protegerte o de pelear esta batalla porque no es de carne y hueso el enemigo, sino principados y potestades.
Además, no solo, vean esto que interesante, no solo no es de carne y hueso, sino que dice que son principados y potestades, es decir, son poderosos. O sea, ahí no es cualquier enemigo, es principados y potestades. O sea, solamente la oración puede ahí. Y una oración defensiva no va a hacer mucho en esa batalla más que protegerte por un rato. Pero cuando estés ahí quietito en tu lugar, cuando menos lo esperes, eres presa fácil. Entonces, cuando comprendemos esto correctamente, reconocemos que la oración es nuestra arma más poderosa en esta batalla. Y tal como dijimos, como les dije al comienzo, son 3 semanas y hoy vamos a ir a la parte práctica de cómo orar. Y es algo muy lindo también que el Señor ha hablado sobre esta iglesia. Y podríamos pensar, claro, yo sé orar. Orar es hablar con el Señor y ya. Y te pueden haber enseñado 1000 cosas. Nos pueden haber dicho, el Padre Nuestro es el modelo perfecto de cómo tiene que ser una oración. Y sí, es hermoso, es maravilloso. Entonces alguien te puede haber dicho, tienes que empezar adorando, después reconociendo al Señor, después pidiendo por tus necesidades, después orando por otros y después orando por la paz mundial. No sé, lo que sea que te hayan dicho, el orden que sea, ¿verdad? Pero hay algo hermoso que vamos a aprender hoy que creo que te va a ayudar mucho a comprender el alcance y el poder que tiene la oración. Y creo que te van a dar ganas de orar. Si somos de esos que nos da pereza o que lo hemos dejado inconstante en el tiempo, creo que después de este tema del día de hoy te van a dar ganas de orar. Así que vamos a ir a 2 de Crónicas 20. Y yo quiero contarles un par de historias de la oración. Y primero que nada, ¿cuántos aquí son producto de la oración de su madre? Muchos, ¿verdad? No hay nada más poder. O sea, tengan miedo cuando una mamá ora, porque fíjense por qué está orando, porque es peligroso, es ofensivo. Estoy seguro que las oraciones de mis papás no fueron, Señor, protégelos y punto. Señor, que te lleguen a conocer como yo te he conocido, ¿verdad? Porque saben que en Él está la salvación y saben que en Él iba a estar la vida para nosotros, sus hijos, ¿verdad? Entonces creo que ahí puedo ver una oración ofensiva que dio resultado. Es como, o sea, yo estaba totalmente, no voy a decir poseído, digamos, pero yo estaba totalmente con el territorio ganado por el enemigo. O sea, en ese momento de mi vida, cuando mis papás oraban por mí. Entonces no es darlo por vencido, es una oración ofensiva. No era solo, Señor, si tú quieres, sálvalo. No. O sea, es una oración por los hijos, ¿verdad? Entonces, le pongo eso como ejemplo, porque por eso pregunté, ¿cuántos son producto de las oraciones de sus mamás, de sus papás? Muchos, definitivamente, y de muchas otras personas también. Así que hoy vamos a analizar cómo se ve esta oración, pues ofensiva realmente, y vamos a verlo con estos 3 puntos que les he enseñado aquí: asegurar, hacer cumplir y avanzar. Y vamos a verlo así. Ese paso 1 de asegurar, cuando hablábamos la semana pasada de la batalla, y hablábamos por ejemplo de catapultas que tiran y aplastan y destruyen y demás. Las flechas, por ejemplo, las flechas vuelan y caen como lluvia sobre el ejército enemigo, y podemos decir que el terreno ahora de cierta manera está asegurado y conquistado, y eso es asegurar, es como avanzar de esa manera, que quizás no es ir y enfrentar de frente, sino es orar por aquello que todavía no estoy viendo, orar por aquello que creo con todo mi corazón, como mis papás por mí. Es un terreno que estoy lanzando esas flechas de fe, justamente, atacando lo que el enemigo tenga conquistado, ¿verdad? Y buscando asegurar ese terreno para poder avanzar, ¿verdad? Porque así es la guerra, o sea, se va asegurando terreno y se va avanzando y conquistando y ganando terreno que era terreno enemigo. Entonces, ¿cómo sucede esto en la práctica? Asegurar es orar hasta lograr un avance decisivo. Es cuando se concede o se obtiene aquello que se ha estado pidiendo en oración. Es cuando hay un avance en aquello que has estado orando, cuando puedes ver que el Señor ha abierto una puerta, o que el Señor ha desatado algo, o que algo ha sucedido por aquello por lo que estás orando. Muchas veces en nuestros tiempos de oración vamos a pasar temporadas en las que vemos que nada está pasando, pero no quiere decir que el Señor no está haciendo nada. Pero este momento de asegurar es cuando realmente sucede algo y decimos, ok, ahora sí, viene lo que viene. O sea, la parte, aquí toca avanzar, aquí toca hacer algo. Y es un punto en el que hay cierta paz, porque sabes que el Señor está actuando. Pero como cristianos, quizás muchos de nosotros, o muchos cristianos, digámoslo así, quizás nunca han orado hasta este punto, porque lo han dejado a medio camino, porque dicen, no está pasando nada, o al Señor no le importa, o el Señor se olvidó de mí.
Y entonces nunca llegan a orar hasta el punto de llegar a ver ese terreno asegurado, ¿verdad? Y muchas veces pensémoslo así, ¿cuántas veces nos habremos quedado cortos orando por algo? Solo porque no lo vimos a nuestro tiempo, ni a nuestra manera. Entonces dejamos de orar, porque no lo estoy viendo. Y pensémoslo así, por eso les dije que esto les va a dar ganas de orar. ¿Cuántas veces habremos orado y no habremos dado la talla? Y nos hemos quedado cortos y no habremos llegado, o aún peor, se los pongo aún peor para que les dé más ganas de orar. Si el Señor te pudiera mostrar, estuviste a una oración de llegar a ver la respuesta de aquello por lo que oraste 15 años, ¿verdad? Pero lo dejaste de hacer. ¿Se imaginan? No sé, digo, no, por eso la palabra dice, oren sin cesar. Porque el Señor va a hacer algo. Tal vez no lo que quieres ver, ni no como tú quieres verlo, pero el Señor va a hacer algo. Por eso dice, oren sin cesar, porque no, para que no te quedes con la idea de cuántas oraciones me habrán faltado. No es que hay un oracionómetro, no, nada de eso. Es el hecho de que es como esa imagen de la batalla, lanzando esas flechas. Aunque no estés viendo el avance todavía, estás lanzando esas flechas para poder asegurar ese territorio y poder caminar hacia él. Entonces muchos, quizás en muchas ocasiones no hemos llegado a orar hasta ese punto en el que algo sucede. Nos hemos cansado, nos hemos frustrado, nos hemos decepcionado e incluso le hemos echado la culpa al Señor como si Él no hiciera nada. Entonces asegurar ese terreno es algo que se obtiene por fe y no por vista, porque no se vale sacar conclusiones por vista, decir no estoy viendo nada suceder, entonces voy a dejar de orar. No, la fe es decir, estoy orando a aquel que no se queda quieto, aquel que pelea la batalla por mí, aquel que va delante mío, aquel que ya he visto hacer milagros, aquel del que he escuchado hacer milagros en mis amigos, en mi familia, en mi comunidad, en la iglesia. O sea, estoy orando a Él. Entonces vale la pena seguir orando porque no se trata de lo que estoy viendo, sino de en quién estoy confiando y a quién estoy orando. Cuando se logra asegurar, cuando se logra esa seguridad, la persona adquiere confianza y luego espera a que el Señor afirme eso que está sucediendo. Segunda de Crónicas 20, que era el versículo con el que vamos a empezar, ilustra esto y un poco de contexto. Josafat es rey aquí y hay dos países extranjeros, Moab y Amón, y se unen para disputar la tierra que pertenece a Israel. Entonces, segunda de Crónicas 24 dice, el pueblo de Judá se reunió para buscar la ayuda del Señor. De hecho, vinieron de todas las ciudades de Judá para buscarlo. O sea, se juntaron para buscar la ayuda del Señor. No buscaron soluciones humanas ante lo que estaban necesitando en este momento, sino que dice que se juntaron para buscar la ayuda del Señor. Y luego Josafat los dirige en oración. Y veamos el versículo del 6 al 12. Segunda Crónicas 20, 6 al 12 dice, Señor Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios que está en los cielos? Este versículo lo hemos usado tanto en varias prédicas de esta iglesia y es que es demasiado poderoso y tenemos que entender lo que pasa aquí. ¿No eres tú el Dios que está en los cielos? Y si lo dejamos ahí suena como una duda, ¿verdad? Es como que está dudando, como que está retando a Dios. ¿No eres acaso tú el Dios que está en los cielos, verdad? Y luego le dice, tú gobiernas sobre todos los reinos de las naciones, poder y fuerza están en tu mano y nadie puede resistirte, Dios nuestro. ¿No expulsaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste para siempre a los descendientes de Abraham tu amigo? Ellos han habitado en ella y han edificado en ella un santuario para tu nombre, diciendo, si nos sobreviene la calamidad, ya sea la espada del juicio, la peste o el hambre, nos presentaremos ante ti en este templo que lleva tu nombre y clamaremos a ti en nuestra angustia y tú nos oirás y nos salvarás. Entonces ahí vemos una confianza absoluta en el Señor. Pero ahora han venido hombres de Amón, Moab y el monte de Seir, cuyo territorio no permitisteis que Israel invadiera cuando vinieron de Egipto. Por eso los rechazaron y no los destruyeron. Mirad cómo nos pagan, viniendo a expulsarnos de la posesión que nos disteis como herencia. Dios nuestro, ¿no los juzgarás? Porque no tenemos fuerzas para enfrentarnos a este gran ejército que nos ataca. No sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti. Entonces me encanta que el pueblo se une a orar y se une a clamar y buscar la ayuda de Dios. Pero de repente, Josafat, que es el rey, toma la palabra y los dirige en oración. Y la oración del rey, justamente de su líder en ese momento, termina con, no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti. Tal vez hay gente que esperaba otra cosa que ese cierre, ¿verdad? No sabemos qué hacer, están esperando que él les dijera qué hacer. Pero el mismo rey está diciendo, no sabemos qué hacer, nuestros ojos están puestos en ti.
Yo creo que esta ha sido la oración de esta iglesia durante el último año y medio. Señor, no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti. Dios me pregunta a mí, yo no tengo la menor idea de qué estoy haciendo aquí, pero nuestros ojos están puestos en ti, Señor. Y es hermoso ver al Señor actuar cuando lo ponemos de primer lugar. Qué peligroso sería si tuviéramos todo bajo control y si tuviéramos todo planeado y mapeado de cierta manera de cómo vamos a actuar y no le damos campo al Señor, ni buscamos su ayuda, ni buscamos su voz, como hizo este pueblo. Se reunieron para buscar su ayuda. Cuando esta iglesia tuvo al inicio su zancadilla, ahí que como que no supimos qué hacer, ¿qué hicimos? Adorar como locos y orar y buscar al Señor y refugiarnos en su palabra y no sacar conclusiones, depender de Él. Y creo que ha dado un fruto, siempre lo digo, un fruto hermoso y un fruto que no es fácilmente quebrantable, justamente porque viene de Él, porque no ha nacido del ingenio humano. Y me encanta ver esto. El mismo rey les dice, no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti. El versículo 14, segunda de Crónicas 20:14 dice, todos los hombres de Judá con sus esposas, hijos y niños pequeños estaban allí delante del Señor. Todos estaban delante del Señor, porque fueron a buscar la ayuda del Señor, no la de Josafat. Es que si hubieran ido a buscar la ayuda de Josafat y Josafat les dice, no sabemos qué hacer, se vuelven locos, se desesperan y eso es un caos absoluto. Pero todos habían ido a buscar la ayuda del Señor. Y ese rey lo que hace es dirigir las miradas hacia el Señor. No sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti. Se puede ver que todos ellos están llenos de esperanza y buscando al Señor en oración, pero también se percibe que hay ansiedad y desesperación en su oración. Tienen esperanza, están orando, están haciendo lo correcto, pero le expresan al Señor una preocupación porque les dice, aquellos. Y básicamente creo que lo que está diciendo ahí es como, aquellos a los que los dejamos en paz, mira cómo nos pagan, es lo que dice, ahora están viniendo contra nosotros. Entonces se percibe que están preocupados. Están haciendo lo correcto, están orando, están buscando al Señor, pero aún no parece que hubiera paz. No tenemos esa confianza, no se siente todavía, por eso están buscando la ayuda del Señor. Fíjense que en esa oración dice, no sabemos qué hacer. Y esa es una oración antes de que algo esté asegurado, ¿verdad? Así no oran ellos si ya el terreno estuviera asegurado, no veríamos ese tipo de conversación con el Señor. Sería diferente. Pero esto nos revela que ellos están dando ese primer paso, pidiéndole al Señor como porque asegure, ¿verdad? Ese terreno justamente. En los versículos 14 y 15 tiene lugar ese momento de la confirmación del Señor. Dice, entonces el Espíritu del Señor vino sobre Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaías, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, hijo de todo el mundo, levita y descendiente de Asaf, mientras estaba en la asamblea. Y el Espíritu vino sobre él y dijo, escuchen, rey Josafat y todos los que viven en Judá y Jerusalén. Esto es lo que el Señor les dice, no teman ni se desanimen por este gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. O sea, ¿qué clase de respuesta les fue a dar Dios? Ellos fueron a buscar la ayuda del Señor y recibieron esa respuesta del Señor, imagínense. Con todos sus ojos, su mirada puesta en el Señor, y esa es la respuesta que reciben. El versículo 17 dice, no tendrán que pelear esta batalla, les dice el Señor. Tomen sus posiciones. Ahora, vean qué interesante esto. No tendrán que pelear esa batalla. O sea, tranquilos, váyanse a su casa y váyanse. No, dice, no tendrán que pelear esa batalla. Tomen sus posiciones. Y ellos pueden decir, ¿para qué? Si no vamos a pelear. Vean qué hermoso esto. No tendrán que pelear la batalla. Tomen sus posiciones, manténganse firmes y vean la salvación que el Señor les dará. El Señor los hace ver la victoria desde su lugar de batalla, porque no los manda para la casa a descansar. Creo que ahí le está afirmando el hecho de que ustedes son soldados y que esto es una batalla. No les dice nada, vayan a su casa y esperen a que toda la batalla esté ganada. Les dicen, pónganse en sus posiciones, no van a tener que mover un dedo, pero fórmense, manténganse firmes y vean la salvación que el Señor les dará. El Señor no los pone en un lugar de privilegio o en un palco para que vean cómo Él destruye al enemigo. Les dice, lo van a ver desde su puesto de batalla. Y eso es demasiado poderoso. Vean la salvación que el Señor les dará a Judá y Jerusalén. No teman ni se desanimen, salgan mañana a enfrentarlos. Y el Señor estará con ustedes, ¿verdad? Los manda a enfrentarlos, los manda a encarar a ese enemigo. Y ese es el momento, la certeza se concretó justo ahí. Recuerda que el avance es la certeza de asegurar terreno, es la diferencia entre esperanza y fe. Cuando ellos empiezan a orar, oran con la esperanza de que el Señor va a responder, el Señor va a hacer algo, pero esa esperanza, como lo veíamos hace unas semanas en la esperanza inquebrantable, se convierte en fe cuando la esperanza está puesta en aquel que es Dios,
en aquel que ha hablado la promesa, en aquel que ha hablado la palabra. Ahora, deja de ser esperanza en el momento que el Señor se pronuncia y le dice, esto es lo que va a pasar. Ahora lo que ellos tienen es fe, porque ahora tienen una palabra de Dios en la cual afirmar esa fe. Ya no es un asunto de simple esperanza, de quizás ganemos, quizás no, quizás el Señor vaya con nosotros, quizás sí, quizás no. Ya ahora el Señor ya habló. Ahora lo que tienen es fe en la palabra que el Señor ha hablado, en aquel que ha hablado la palabra. Y eso es la diferencia entre esperanza y fe. Esperanza es una expectativa positiva de un resultado favorable, lo decíamos en esa segunda semana de esto. Es una expectativa positiva de un resultado favorable. Tengo esperanzas, basada en conocer quién es Dios y quiénes somos para Él. Pero la fe es la confianza que nace de escuchar al Señor pronunciarse. La fe nace por su palabra, nace por una respuesta como esta. La fe nace en la oración al ser afirmados por lo que Él es y por lo que Él dice. La fe está por encima de la esperanza, pero nunca se va a saltar la etapa de la esperanza. Eso es muy lindo. La fe siempre va a comenzar por esperanza. Si no hay esperanza, ni siquiera vamos a orar, ni siquiera vamos a buscar, ni siquiera se hubieran reunido a buscar al Señor si no tuvieran esperanza de que el Señor puede escucharlos, ¿verdad? Entonces la fe está por encima de la esperanza, pero nunca se va a saltar esa etapa en la que nace una esperanza que hace a ese pueblo dar ese paso, buscar al Señor. Y cuando reciben esa palabra del Señor, ahora tienen fe. El Señor ha hablado y la fe está puesta en aquel que ha hablado y en aquello que ha dicho claramente, porque es su palabra. Cuando vino el Espíritu del Señor y se escuchó y se creyó la palabra profética, ya no oraban por esperanza, sino que ahora tenían una promesa, y esta promesa se había confirmado mediante la oración. Entonces, por cierto, esa es más o menos, podríamos decir, la definición del descanso bíblicamente. Descansar no es escapar, descansar no es tranquilos que yo voy a pelear la batalla, váyanse para sus casas. Descansar según la Biblia no es asumir que la vida es un campo de batalla donde no hay lucha. Descansar según la Biblia no es lo que la mayoría piensa. Volvamos una vez más a la serie de los domingos de Vida Cristiana Victoriosa. Descansar no es cruzarte de brazos y ver al Señor hacer las cosas. Bíblicamente descansar es tener la certeza de las promesas de Dios. Tanta certeza de sus promesas que aunque esté el enemigo al frente, intimidante y demás, uno ora en contra de todo eso desde la victoria, sin miedo, sin temor, sin angustia, sin derrota. Porque estamos descansando en aquel que está con nosotros y que pelea la batalla. ¿Acaso el ejército enemigo se redujo en ese pasaje cuando ellos oraron? No. ¿Disminuyó la amenaza en contra de ellos? No. ¿Acaso la batalla se terminó cuando el Señor respondió? No, Él les dijo, mañana ustedes se van a poner en posiciones y van a verme ganar la batalla. Sin embargo, ellos tienen en ese momento de descanso y paz. ¿Por qué? Porque perseveraron en la oración hasta recibir una promesa. Ahora imagínense si ellos hubieran dejado de orar porque dicen, no parece que esto esté funcionando, así que mejor vamos para ir poniéndonos nuestros trajes y uniformes y nuestro equipamiento porque mañana vamos a tener que ir a la batalla, y hubieran tomado la cosa en sus manos, ¿verdad? Pero siguieron orando hasta que el Señor respondió. Por eso les decía, ¿cuántas veces habremos orado y nada más dejado de orar en cierto momento antes de que este aseguramiento, esta seguridad sucediera, como les pasó a ellos aquí? Entonces, ¿cómo sabemos que en conjunto ellos lograron un gran avance? Porque hay paz y hay alabanza. En este punto no tienes que tener miedo ni desanimarte, porque tienen la seguridad y la paz, porque el Señor ha hablado y ellos respondieron con alabanza. Veamos el versículo 18. Josafat se postró rostro en tierra, el rey se postra rostro en tierra, y todo el pueblo de Judá y Jerusalén se postró en adoración ante el Señor. No se están postrando cuando vieron a su enemigo destruido. Están postrando cuando el Señor dijo que lo iba a hacer, ¿verdad? Están adorando porque el Señor habló, y eso es suficiente. Esa respuesta en adoración nos hace ver que ellos confían plenamente en la palabra que el Señor ha hablado. No necesitan ver para creer, no necesitan que sea mañana y que el enemigo esté destruido. Ellos adoran y responden en adoración porque el Señor habló y dijo que lo iba a hacer. Entonces, nuestra adoración no depende de ver la respuesta. Nuestra adoración es en todo tiempo, pero nuestra adoración, cuando el Señor dice, cuando el Señor habla, cuando el Señor promete, ellos responden en adoración sin necesidad de tener que verlo cumplido. Cuando oras y esa paz te invade y esa carga empieza a desaparecer, es un gran avance, y la alabanza llega de antemano por lo que uno sabe que ya está hecho, porque sus ojos naturales no lo han visto, pero sus ojos espirituales ya lo están viendo, porque el Señor lo ha hablado. La certeza es el momento en que una oración se convierte en promesa. Ellos, si se dan cuenta, ellos están orando por algo, pero en el momento que el Señor pronuncia, ahora es una promesa. Él dijo
que lo va a hacer. Y Él dijo que vamos a ver cómo Él destruye a los enemigos. Y Él dijo que no tenemos que hacer nada, pero que tenemos que formarnos y estar ahí. En la guerra antigua, en esos tiempos, los arqueros con sus arcos y flechas bombardeaban al enemigo y luego llegaban las tropas. Entonces imagínenlo de esa manera. Es un golpe devastador, o sea, cae esa lluvia de flechas y hemos visto películas de ese tipo probablemente, ¿verdad? Y empiezan a caer cuerpos, por todas partes empiezan a caer ahí. Y ahora sí las tropas avanzan, porque es asegurar ese terreno primero para luego avanzar y estar seguros de que no vamos a estar iguales, por lo menos, de que vamos a estar en ventaja de cierta manera. Entonces lanzan esas flechas y luego avanzan. Y espiritualmente hablando, el terreno se concede en medio de esa oración y esa intercesión y esa oración ofensiva. El terreno se concede, el terreno se conquista y ahora se puede avanzar. Tras asegurar aquello, debemos hacerlo valer, que es esa segunda parte. Si no lo hacemos valer, seguimos luchando una y otra vez por el mismo terreno que ya habíamos asegurado en oración. Entonces, esa es la importancia de avanzar. Imagínense que ese ejército ataca y ese terreno ya está asegurado porque ya quedan poquitos por ahí, pero no avanzan. Vuelven a llegar tropas y vuelven a ocupar eso. Y viene otra vez el esfuerzo de volver a atacar, ¿verdad? Entonces, cuando ese terreno está asegurado, hay que avanzar. Si el pueblo se hubiera ido a su casa a descansar, probablemente, o sea, tal vez porque Dios les dijo una orden, tienen que estar ahí, pero si el pueblo hubiera dicho, ¿para qué? Si ya Dios dijo que lo va a hacer, me encantaría pensar que Dios no lo hace, ¿verdad? Porque Él les dijo que estuvieran ahí. Entonces, esa es la manera de ellos de avanzar. Ahora que Dios ha hablado y que ese terreno está asegurado, les dijo, ustedes van conmigo y están seguros. El avance es estar ahí en el momento en que eso vaya a suceder, presentarse y estar de pie, ¿verdad? Y tomar ese terreno. Entonces, si decíamos al inicio que quizás muy pocos oran hasta ver este punto de avance, ahora imagínense cuántas personas, cuántos cristianos oramos hasta ver el punto de validar eso, de hacerlo valer, de avanzar. Eso ya es un siguiente paso. Y quizás muchos asumirán erróneamente que el trabajo ya está terminado, que se ha avanzado, pero hay que proteger ese terreno adquirido, ese terreno ganado. Debe ser protegido, debe ser cubierto en oración, debemos hacerlo valer justamente en oración, no nada más decir, ya está asegurado, desde aquí lo cuido, sino decir, avanzo y lo hago valer. En segundo lugar, esto es muy interesante, quienes no participaron en la obtención de ese terreno ganado, no sentirán ningún derecho ni preocupación por su cumplimiento. Vean cómo se ve esto en la vida de iglesia también. Esa es la parte de la razón por la que creemos como iglesia que Dios sigue invitando a más y más personas a participar en esta carrera por un avivamiento, en la oración 24/7, ¿verdad? En empezar a expresar nuestra adoración y no solo venir a ocupar una silla en la iglesia, sino estar involucrados y buscando asegurar lo que el Señor está haciendo. Porque aquellos que participan en esto y que estén involucrados en hacer valer, en asegurar, en ganar ese terreno, más fieles serán cuando se cumpla y más lo van a proteger cuando se cumpla, porque fueron parte de ir ganando territorio. Y recuerden esto, el avivamiento históricamente es para las masas, pero nunca es a causa de las masas, es a causa de unos pocos. El avivamiento viene por aquellos que participaron en asegurar lo que el Señor habló. El Señor ha dado una palabra sobre esta iglesia de avivamiento y nos ha llamado a orar por avivamiento, a buscar un avivamiento, a adorar hacia ese avivamiento en los corazones de las personas. Nuestra labor, asegurar y hacer valer eso, es la manera en la que adoramos, la manera en la que oramos, la manera en la que buscamos, la manera en la que presentamos la palabra. Todo esto es nuestro caminar y nuestro avanzar hacia la promesa que el Señor ya habló. No es nada más decir, algún día va a llegar, ya dijo que lo va a hacer. Entonces sigamos siendo una iglesia light donde nada más venimos, ocupamos una silla y algún día, como Él dijo que va a llegar el avivamiento, va a llegar. No, el pueblo que escucha la palabra del Señor pronunciada por Él avanza hacia ella y actúa hacia ella y adora hacia ella y ora hacia ella. Entonces, quienes buscan el reino de Dios se han dividido en dos grupos durante mucho tiempo. Veámoslo así, hay buscadores que sí, están buscando al Señor, buscándolo, pero que vienen nada más como a la parte donde ya pueden como empaparse de Él. Pero hay buscadores que sacrifican, que son los que cavan el pozo para encontrar esa agua, ¿verdad? Los buscadores que se sacrifican son aquellos que cavan pozos, que cumplen esas condiciones para procurar
que se cumpla lo que el Señor dijo, que haya un avivamiento. Son aquellos que oran, que adoran, que claman aún bajo la lluvia, aún bajo la tormenta, y están ahí cavando por ese pozo. Y todo avivamiento está precedido por una búsqueda sacrificial. No es cómodo, no es nada más decir, voy a esperar a que llegue y ya, y voy a tener fe. Cuando las aguas de lo profundo se liberan al cavar esos pozos, aquellos que aman la presencia del Espíritu, vean esto, aquellos que aman la presencia del Espíritu, pero que no aman el sacrificio, van a venir a empaparse de lo que está sucediendo. Escuchen lo que está pasando en aquella iglesia allá. Me contaron que el Señor se está derramando, está haciendo cosas increíbles. Vamos todos para allá, y ahora está en mi nueva iglesia. Y todo bien, se vale, es normal. La presencia del Señor va a atraer, claramente. Pero aquellos que no aman el sacrificio, pero sí la presencia de Dios, van a ir a donde se escucha que eso está sucediendo, siempre, ¿verdad? Pero entonces la pregunta aquí es, ¿está mal sumergirse en un lugar como ese? Como, escuché que el Señor está haciendo allá y voy para allá y me voy a sumergir en ese pozo. No, o sea, es hermoso sumergirse en la presencia del Señor y en lo que Él está haciendo. Pero lo que estaría mal es si cambiamos la narrativa y pensamos que es un bajo costo. Yo voy a donde escucho que está pasando algo. Cuando hay poco sacrificio. Cuando nada más busco llegar al resultado de lo que se provocó por la búsqueda de unos pocos. Y entonces no está mal llegar a ese resultado, pero estaría mal bajarle el costo, porque a mí no me costó nada, yo solo llegué al resultado. Entonces mi mente entiende que donde yo llego, ahí está el Señor, y ya alguien hizo la tarea, y lo que importa es que ahí está la presencia, y yo nada más vengo a empaparme de lo que está ahí. Eso no está bien, porque reduce el costo de la búsqueda sacrificial. Entonces, pero luego aquellos que llegaron a empaparse se sorprenden cuando el pozo se seca, ¿verdad? Los pozos se secan porque con frecuencia son pocos los que cavan y son masas las que acuden a beber de ese pozo. Por eso se secan los pozos, por eso se acaban los avivamientos. Hay gente que solo viene a consumir, porque aman la presencia, pero quizás no aman el sacrificio. Por eso el Señor nos está llamando justamente a ser un pueblo que busca su rostro, que busca sacrificialmente, que busca su presencia. Un pueblo que no viene y en la adoración está así, viendo la pantalla y diciendo, hoy no quiero adorar, hoy tuve un día duro. No, un pueblo que entiende que es una búsqueda constante de Él. Y eso es lo que el Señor nos ha hablado muy fuerte, y creo que les he dicho varias veces, es la razón por la que estoy aquí, es la razón por la que no estoy en mi país, es la razón por la que muchos hemos decidido hacer de esta nuestra casa, y por la visión que el Señor ha hablado. Entonces, cuando pocos aseguran el terreno, entonces pocos lo hacen valer. Cuando muchos aseguran ese terreno en oración, muchos lo harán valer, porque saben desde el comienzo lo que costó orar y adorar y clamar hacia ver eso. Y eso es lo que el Señor nos está llamando como iglesia, a ser una iglesia que vamos juntos, que no dependemos de una persona y de una figura y del ungido de Dios ni nada de eso, sino que todos juntos vamos a ver eso cumplirse, y cuando se cumple lo vamos a proteger juntos. El Señor nos está llamando a hacerlo juntos y a cavar pozos juntos. Si te esforzaste mucho para que algo se construyera, te esforzarás mucho para que esté protegido y bien cuidado. Si llegaste a algo que ya existía y que ya estaba construido, y eso a mí me hace mucho sentido. El amor que yo tengo por la iglesia en la que estuve todos estos años allá en mi patria es enorme, el amor que yo tengo por ese lugar. Pero ahora cuando leo esto yo digo, es que me tocó verlo crecer estuvo varias etapas, como toda iglesia. Estuvieron en un lugar pequeño, en una casa, después pasaron a cierto lugar, ¿cierto? Pero cuando yo estuve ahí ya siendo parte de esa iglesia, liderando la adoración y demás, me tocó ver la construcción de un edificio gigantesco, que se soñó, que se oró por eso, que las personas fueron parte, que íbamos todos a limpiar, a barrer, a pintar paredes, a pegar los bloquecitos del piso del estacionamiento, todo, fuimos parte de eso. Y digo, el amor que tengo por ese lugar probablemente es porque lo vimos edificarse. Ahora, el amor que tengo por este lugar es porque cuando llegué aquí este lugar estaba en ruinas. Digamos, no era una iglesia y no estaba adecuado como el día de hoy, y tuvimos que hacerlo suceder, y fue hermoso venir a este lugar. La emoción de acomodar las sillas por primera vez, la emoción de venir a conectar, eso es la más emocionante de todo, venir a conectar todos los aparatos, ¿verdad? Y encenderlo y suena, ¿verdad? Es como celebremos que sí sonó, ¿verdad? Todas esas cosas, el hecho de construir, de cavar los pozos juntos, te van a hacer amar y te van a hacer proteger aquello que el Señor te ha permitido ser parte de. Entonces, yo celebro muchísimo la manera en la que esta iglesia hemos ido aprendiendo a adorar al Señor de cierta manera juntos. Y eso es hermosísimo, y vas a querer protegerlo, porque estás siendo parte del cavar este pozo y de buscar al Señor así.
Un ejemplo muy lindo, también lo tocábamos la semana pasada, cuando el Señor habló acerca de esta iglesia expandiéndose no como una mega iglesia en Estados Unidos, sino expandirse hacia las naciones. El Señor dio una visión que es bastante impresionante, no sé si la han escuchado antes, pero el Señor le mostraba a nuestros pastores que allá donde está la iglesia, en esa zona justamente de los Estados Unidos, se iban a plantar 25 iglesias. Entonces dijeron, wow, Señor, qué locura, ¿verdad? Y siguieron orando y clamando por esto, buscando proteger lo que el Señor, hacer valer lo que el Señor ya habló, de esta misma manera justamente. Y el Señor vuelve a hablar, les dice que en Latinoamérica van a hacer 10 veces eso. 250, por si no, yo no soy bueno en matemáticas, es que lo tengo aquí anotado. Pero yo soy testigo de que han orado todos los días desde que el Señor habló para hacer valer la palabra que Él ha dado, ¿verdad? ¿Qué no va a querer hacer el Señor en su carácter y en su naturaleza de buen padre y de proveedor y de milagroso, ¿verdad? ¿Qué no va a querer hacer el Señor con un pueblo que lo busca de esa manera? Que cuando Él habla, escuchan, responden, oran, procuran responder a Él, asegurarse. Por eso hemos visto al Señor ser fiel en esa promesa y por eso estamos aquí. Por eso les digo siempre, somos el resultado no de la oración de mi mamá, de la oración de los pastores de esta iglesia. Pero esta iglesia es un milagro, cada campus es un milagro. El campus de Quito, Ecuador es un milagro. En Puerto Escondido sigue reuniéndose ese grupo de personas. Allá es un milagro. Lo que está pasando ahora en Colorado Springs también es un milagro, porque se creyó en esa palabra y se empezó a orar por asegurarla, por hacerla valer. Se avanzó en ese terreno y no nada más se dijo, ya el Señor habló, Él lo va a hacer. No, se ha avanzado. Y hemos visto a nuestros pastores. Yo he estado personalmente con el pastor Shane con una sierra eléctrica cortando cosas para construir un escenario como este en Quito, ahora que estábamos en noviembre. O sea, los he visto no solo decir, vamos a proteger esto en oración, sino en acción, en hacer que las cosas sucedan, porque el Señor habló y el Señor lo va a cumplir. Entonces, se ha orado sin parar. Y vamos a ver Génesis 15, 9 y 10. Dice, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Y entonces él le trajo todo esto y lo cortó por la mitad y puso cada mitad frente a la otra, pero no cortó las aves. Las aves de rapiña descendieron sobre los cadáveres y Abraham las ahuyentó. Esto es muy revelador. Eso es ese versículo donde un horno humeante y una antorcha pasan en medio del sacrificio, en medio de los animales partidos a la mitad, ¿verdad? Y todas esas cosas ahí como bien locas. Pero hubo un momento entre la presentación del sacrificio y hacer lo que les dijo que hiciera. Hubo un momento entre eso y la manifestación de la gloria de Dios sobre ese lugar. Pasó un momento ahí, hay un lapso. Y en ese lapso dice ahí que las aves de rapiña descendieron sobre los cadáveres, sobre el sacrificio que estaba ahí. Y Abraham tuvo que ponerse a ahuyentarlas, ¿verdad? Siempre que vayamos a presentar un sacrificio al Señor, van a venir esas aves y va a haber que ahuyentarlas, ¿verdad? Y hubo un lapso entre el momento en que se presentó el sacrificio y que la gloria consumió ese sacrificio. El fuego del Señor consumió eso. Y los pájaros descenderán para corromper el sacrificio antes de que el fuego descienda sobre ese sacrificio. Por eso tenemos que asegurar el territorio, por eso tenemos que proteger lo que el Señor está hablando. Entonces en oración ahuyentamos, ¿verdad?, a esos pájaros que quieren comerse lo que ha sido sacrificado para el Señor, lo que es para Él. Por eso siempre, vuelvo a este mismo tema, el drama, la contienda, la división, por más pequeña que sea, el chisme en la iglesia, todo eso son pequeños pajaritos y muchas veces son traídos por los propios miembros de la iglesia que los invitan a venir a comerse lo que no es de ellos. Por eso es que nosotros tenemos que siempre velar por esto. Todos esos pájaros vienen a tratar de comerse aquello que ha sido sacrificado y ofrecido al Señor. Y al hablar de hacer cumplir esas promesas, leamos lo que dice 2 Crónicas 20, 16, 17. Veamos, esto es lo que ya leímos anteriormente, pero recapitulémoslo para terminar. Mañana marchen contra ellos, subirán por el paso de Cis y los encontrarán al final del desfiladero en el desierto de Jeruel. No tendréis que pelear esta batalla. Tomad vuestras posiciones, mantenedos firmes y ved la salvación que Jehová os dará, Judá y Jerusalén. No temáis ni os desaniméis, salid mañana a enfrentarlos y Jehová estará con vosotros. Y ahora vemos lo que sucede. Aquí viene ya la parte de cómo se ve
esta promesa en acción. Temprano en la mañana partieron hacia el desierto de Tecoa. Al salir, Josafat se puso de pie y dijo: escúchenme, Judá y habitantes de Jerusalén, tengan fe en el Señor su Dios y serán sostenidos, y tengan fe en sus promesas y tendrán éxito. Después de consultar al pueblo, Josafat designó hombres para que cantaran al Señor y lo alabaron por la gloria de su santidad mientras salían al frente del ejército. Ahí van el equipo de alabanza al frente del ejército. Predicho, mala idea. De verdad, no, no, mentira. Pero qué increíble la confianza que tienen, se ve reflejada hasta en eso. Pongamos adelante a aquellos que son los más malos para los trompos, dicen aquí en México, ¿verdad? Aquellos que son probablemente los más malitos para eso, los ponen al frente. Ahí se ve una confianza de ese rey donde dice: no solo queremos que lo primero que vaya sea la alabanza para el Señor, la alabanza que Él merece, sino que están tan confiados que ponen adelante a los menos aptos para eso quizás. Y para que lo alabaran por la gloria de su santidad mientras salían al frente del ejército, diciendo: den gracias al Señor porque su amor perdura para siempre. Mientras cantaban y alababan al Señor, les tendió las emboscadas a los amonitas, moabitas y moabitas que venían del monte de Seir, y fueron derrotados. Los amonitas y moabitas se lanzaron contra los moabitas para destruirlos y aniquilarlos. Después de masacrar a los moabitas, se mataron entre sí. Y ahí al frente todos cantando aleluya, ¿verdad? Me encanta pensar, o sea, digo, es que se ve tan hermoso, todos matándose entre sí y estos ahí nada más como adorando al Señor. No sé cuál canción estarían cantando, pero remolineando, imagínense. Entonces, vemos 3 pasos aquí para hacer cumplir la promesa. Número uno, cree. Número 2, actúa en acuerdo con la promesa del Señor, obedeciendo lo que el Señor dijo es lo que ellos hacen. Y luego protege la promesa del Señor. ¿Cómo? Obedeciéndola, orando por ella, alabando al Señor, exaltando al Señor. En 2 de Crónicas 20:20 dice: ten fe en Jehová tu Dios y serás sostenido. Mantén la fe y serás sostenido. Entonces, ora conforme a la promesa del Señor, mantén la fe para que seas sostenido. Al reforzar esa promesa del Señor en oración, creemos y oramos desde un lugar de victoria, porque Él ya ha hablado y ha dicho que lo va a hacer. Ahora, muchas veces podríamos estar orando desde la promesa sin haber recibido una, nada más porque asumimos que así es el Señor y ya. Qué peligroso, ¿verdad? Por eso es que cada vez que recibas una palabra del Señor, aunque te la dé la persona que más quieres en tu vida, tienes que orar, tienes que ir a proteger esa palabra, tienes que ir a consultarle al Señor, tienes que ir a validarla al Señor y no simplemente decir: ay, es que el Señor... Y les he contado muchas veces historias que a mí me han pasado por el ámbito en el que me muevo, ¿verdad? El Señor me dijo que yo iba a ir a las naciones con la adoración. Y ahí están en su casa y ya incluso dejaron el equipo de alabanza porque ya no. Pero el Señor, no es que el Señor te dijo, ¿verdad? Entonces, se da mucho en la iglesia. Podemos recibir una palabra y asumir que es una promesa del Señor, pero tenemos una responsabilidad de protegerla, tenemos una responsabilidad de avanzar hacia ella, una responsabilidad de hacerla valer. No podemos reclamar aquello que no hemos conseguido y aquello hacia lo que no hemos avanzado. El terreno se debe ganar y se debe asegurar. ¿Cómo reclamamos algo que no sabemos que tenemos? ¿O cómo reclamamos algo que no sabemos que es nuestro? Por eso primeramente hay que tener esa esperanza, acercarse, orar, buscar sin cesar, hasta recibir esa confirmación del Señor y luego hacerla valer, protegerla. Ahora, Dios quiere que reclamemos sus promesas, pero hay mucha confusión sobre qué significa reclamarlas. Imagínate que tienes un ticket para ir a reclamar la promesa. Y veámoslo de esta manera: es como entré a una tienda donde no podía llevar mi mochila, entonces la dejé ahí encerrada y me dan ese ticket para recogerla después. Y cuando yo llego a reclamar que me den mi mochila, yo llego con ese ticket a reclamarlo y yo sé lo que es mío. No estoy preguntando: ¿esa ahí es la mía? No es una pregunta, ya sabes. Nada, estás diciendo: ah, sí, me llevo esa con el numerito que sale ahí, o sea, es mío. Y imaginemos, o sea, no estamos nada más diciendo como: toma este número y dame la que haya ahí. No, yo sé cuál es la mía. Es algo que es mío, lo estoy reclamando, lo estoy viniendo a canjear, lo estoy viniendo a pedir porque es mío. Es la misma manera, cuando el Señor ha hablado una palabra, yo oro y voy y reclamo con ese ticket básicamente en oración, porque el Señor ya lo ha hablado y sé que lo ha hablado para mí. Entonces cuando reclamamos así, no estamos preguntando si es mío, es que lo sabemos.
Y estamos ahí en una posición en la que buscamos asegurar, mantener y validar. Veamos el versículo 20-16, que también ya lo leímos, este pedacito. Mañana marchad contra ellos, subirán por el paso de Cis y los encontraréis al final del desfiladero en el desierto de Jeruel. Y el 17 dice, tomen sus posiciones y manténganse firmes. Ellos tenían que presentarse en el campo de la batalla. Aunque la batalla había sido ganada desde que el Señor habló, en realidad tenían que ir. Y tienen que estar en acuerdo con el Señor justamente al pararse en ese lugar. ¿Cómo podrías ir a la batalla con confianza si Dios no te hubiera prometido la victoria? No se puede. ¿Cómo podrías adorar por una victoria que no ha sido dada aún? ¿Cómo podrías adorar con esa confianza si no tienes la palabra que el Señor ha dado, si no tienes la convicción de que el Señor ha hablado? ¿Cómo se puede alabar por una victoria que no has visto? Entonces, eso fue lo que sucedió ahí. Y lo pudieron hacer porque habían obtenido ya la promesa y habían escuchado del Señor. Y al hacer cumplir la promesa, hay que protegerla, en tercer lugar. Eso se logra mediante la oración. Una vez más, todo es con oración. Pero ahora oras con certeza. Porque cuando la promesa ha sido dada hay una certeza, una paz y una convicción en tu corazón, y la oración ahora se vuelve no es una oración de asegurar terreno ni de avanzar hacia él, sino ahora es de este terreno que ya avanzamos y ya lo poseímos, ahora hay que asegurarlo. ¿Cómo? Con oración, igual como todo lo que hemos hablado. Y en la batalla el mejor momento para atacar era cuando el enemigo estaba a la defensiva, y de eso se trata un avance. Justamente lo hablábamos la semana pasada. Si mis oraciones son defensivas, estoy en el lugar perfecto para ser atacado, la verdad, porque estoy quieto. Entonces aquí el asunto es: toma el lugar que te corresponde, y siempre ese lugar va a ser la oración. Cuando el Señor le dice, la batalla está ganada, pero preséntense ahí al día siguiente, es lo que nos llama a hacer a nosotros. Aunque Él hable y hay una promesa y más, tenemos que continuar. No podemos confiarnos nada más en decir, ya el Señor habló y ya no me toca hacer nada. No, es continuar ganando territorio, y ese territorio ahora protegerlo en oración. Y Efesios 6:18 dice, oren en el Espíritu en toda ocasión, presentando toda clase de oraciones y peticiones, manténganse alerta y oren siempre por todo el pueblo del Señor. Las palabras que dice ahí son: manténganse alerta siempre y todo, ¿verdad? Es como oren por todo, manténganse alerta, oren siempre por toda clase de peticiones, dice ahí. Porque como lo decíamos justo esta semana pasada, la vida no es una pradera verde de descanso así apacible, es un campo de batalla. Y el campo de batalla y la batalla está siempre en curso. Así que volvamos por un segundo en este cierre y cerremos así. Rod, ¿me ayudas con el piano, please? Y cerremos juntos orando.